Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La familia Galvin estaba compuesta por 12 hijos, 10 hombres y 2 mujeres. La familia se hizo conocida debido a que 6 de los hermanos desarrollaron esquizofrenia, una historia impactante con un horror silenciado, sucedido en el año 1945 y 1965. Comencemos. La familia Galvin estaba compuesta por un matrimonio que representaba el sueño americano. Don, el padre, era un oficial de la Academia de las Fuerzas Aéreas y su mujer, Mimi, pertenecía a una familia acomodada de Texas. Se dedicaba al hogar y a cuidar a sus 12 hijos, nacidos entre 1945 y 1965. Parecía una familia perfecta. Sin embargo, mientras sus hijos crecían, la familia se vio atrapada en una pesadilla médica y psiquiátrica que los llevó a vivir en un total infierno. Una enfermedad, la esquizofrenia, irrumpió en 1966, cuando el hijo mayor, Donald, al principio era un joven prometedor, deportista e inteligente, pero en la adolescencia empezó a sufrir extraños brotes psicóticos. Hablaba de cosas que no tenían sentido, se metía en peleas sin razón, se empezó a volver violento a medida que iba creciendo. Sus problemas se intensificaban hasta que un médico le diagnosticó la enfermedad, marcando el inicio del derrumbe de su hogar. Poco después, sus demás hermanos empezaron a mostrar síntomas similares a las de él: alucinaciones, delirios, voces y agresiones. En total, 6 de los 12 hijos fueron diagnosticados con esquizofrenia severa: Donald, Jim, Brian, Joseph, Matthew y Peter. Luego, los hermanos, por momentos, parecían estar bien, hasta que tenían arranques violentos. En una ocasión, uno de los hermanos desvivió al gato de la familia de manera brutal. No era solo crueldad, era como si se perdiera la conexión con la realidad, como si algo dentro de él se apagara y otra parte oscura, salvaje, tomara el control. Uno de los aspectos más duros era que Mimi, la madre, era una mujer fuerte, pero también una figura muy contradictoria. A veces parecía no querer aceptar lo que pasaba en su casa. Insistía en mantener una imagen impecable de su familia, como si lo que sucediera con sus hijos fuera un problema que se podía esconder. No era por crueldad, sino por miedo, por desesperación, por no saber qué hacer. Mientras tanto, Don, el padre, estaba a menudo ausente, ya fuera por trabajo o por evasión emocional. La carga cayó principalmente sobre la madre, una lucha de fuerza y admiración. Mimi tomó muchas decisiones que tuvieron consecuencias brutales, que perjudicaron a muchos de su familia, pero por otro lado, defendió heroicamente a sus hijos enfermos. En otra familia, podrían haber terminado en la calle y olvidados. Tuvo además que cuidar a su esposo, quien sufrió un derrame cerebral. Él ya no hablaba casi, no podía moverse, ya no pudo trabajar. Esto no fue nada fácil. La violencia, que se vivía puertas adentro, eran impredecibles. Varios de los hermanos, tanto los que estaban enfermos como los que incluso algunos que no fueron diagnosticados, agredían física o verbalmente a otros miembros de la familia. Había gritos, peleas, empujones, puertas rotas, ponían en riesgo su integridad física. Algunos de los hermanos más jóvenes llegaron a esconderse o encerrarse en sus cuartos por miedo. Las 2 hijas menores, Margaret y Lindsay, vivieron todo esto de cerca. Ambas han contado que vivieron traumatizadas por años.
especialmente porque no sabían cuándo uno de sus hermanos iba a explotar o hacer algo peligroso. Una de ellas fue abusada por uno de los hermanos mayores, algo que ocultó durante décadas. Imagínense crecer con eso en casa y que nadie te crea o que todos hagan como si nada estuviera pasando. Uno de los episodios más tristes fue que uno de los hermanos, Brian, se fue a vivir al área de la bahía de San Francisco. Se enamoró. La familia conoció a la novia. Todo parecía estar bien, pero un día esa relación terminó y él acabó con su novia. Luego se desvivió. Fue un gran punto de inflexión. Marcó el momento en que la familia ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo. Tuvieron que pedir ayuda. No lo habían hecho antes. Sabían que en el momento en el que hicieran público lo que estaba pasando, el destino de toda la familia cambiaría y el futuro de los hermanos, que no estaban enfermos, se vería afectado. Fue cuando el caso de la familia Galvin llegó a manos de los investigadores en psiquiatría en los años 70 y 80. Los científicos comenzaron a sospechar que la esquizofrenia tenía un componente genético fuerte. A través de múltiples estudios y paso de los años se descubrió que había variaciones genéticas específicas en los Galvin que estaban vinculadas al desarrollo de la esquizofrenia. Esto confirmó que los factores ambientales pueden influir en la enfermedad genética. Juega un papel crucial en su aparición. Con el tiempo, varios de los hermanos tuvieron que ser internados en hospitales psiquiátricos. Algunos fueron institucionalizados por años. Hubo delirios religiosos o paranoicos. Uno de los hermanos creía que era un agente secreto. Otro estaba convencido de que había fuerzas demoníacas detrás de su familia. Lo más triste es que muchos de ellos no querían estar enfermos. Había momentos de lucidez en los que se sentían desesperados por no poder controlar su mente, y eso los llevaba a más dolor. Los hermanos, que no tenían la enfermedad, sufrieron trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático por todo lo que habían vivido y sufrido. Sin embargo, algunos de ellos lograron rehacer su vida. Las hermanas, a medida que crecieron, ambas trataron de alejarse de la familia, pero la culpa y el amor por sus hermanos no las dejaban alejarse. Cuando sus padres envejecieron, ellas terminaron asumiendo parte del cuidado de los hermanos enfermos, algo que nunca pidieron, pero que casi se les impuso por la dinámica familiar. El legado emocional fue enorme. Tuvieron que aprender a poner límites, a sanar heridas viejas y a construir sus propias vidas. Los padres, Don y Mimi, y 4 de los 6 hermanos, diagnosticados con esquizofrenia, perecieron. Los demás hermanos han reconstruido sus vidas lejos del trauma. Una historia familiar devastadora. El caso de la familia Galvin dejó algo impactante en la psiquiatría y genética. Gracias a los estudios que se realizaron en ella, se avanzó el entendimiento, lo que ha permitido mejores tratamientos y estrategias de prevención. La enfermedad no tiene cura ni causa probada. Se cree que es una combinación de factores genéticos y ambientales y una alteración química del cerebro.